Buenas tardes a todos. Espero que les sirva esta experiencia que hemos vivido con el CBD. La verdad es que estoy fascinada, enamorada con todos los efectos que hemos visto, no solo en mi núcleo familiar y en mí, sino en todos los pacientitos que hemos ya tratado, que no son 2 ni 10. Ya podemos decir que tenemos más de 100 pacientes con diferentes enfermedades, muchos más de 100, pero antes eran contados con los dedos y la experiencia ha ido aumentando. Y no solo yo, sino en todos lados ya tenemos médicos que ya están documentándose, ya están conociéndolo y ven lo maravilloso que es, lo efectivo que es y cómo podemos tal vez tratar y evitar dar tantos tratamientos o dar tanto medicamento e intoxicar a nuestro cuerpo, teniendo una herramienta tan noble, tan natural y que en un minuto, o sea, desde que entra a tu cuerpo, tienes el efecto benéfico, empieza a sanar y a los 15 minutos, media hora, ya empezaste a sentir algo mágico o tu cuerpo empieza a hacer algo mágico. Entonces, el por qué empecé yo aquí en Your Health, él es Jaimito, que es mi guapo. Él nació prematuro. Tengo 2 hijos, Marifer de 11 años, que es mi luz también, y Jaimito, que ahorita tiene 7 años. Él empezó desde chiquito con muchas enfermedades, una tras otra. Nació con, por ejemplo, reflujo gastroesofágico severo, parecía el exorcista. Era también el reflujo hacía que tuviera riesgo de broncoaspiración y tuvo 2 neumonías en el primer año. Además, tuvo diagnóstico al año de una inmunodeficiencia que le hizo que tuviera esas 2 neumonías por año y que él hace que se complique con bacterias o con virus. Entonces, él, por ejemplo, ahorita no puede salir a ninguna parte por indicación de su médico porque le puede costar la vida. Tiene a papá y a mamá trabajadores del Seguro Social, entonces lo cuidamos a más no poder y vivimos con el CBD como inmunoregulador. Tuvo alergia a la proteína de la leche, dermatitis atópica, asma, y me quiero quedar con estos 2 diagnósticos últimos que tuvo de asma desde bebé. Desde el primer mes y medio él hizo su primer cierre de su pulmoncito, broncoespasmo, se ponía morado, corríamos al hospital, dexametasona, oxígeno, aerosoles, etcétera. Un tratamiento que a la larga le iba a condicionar daño en su higadito, en su riñón. Y vivíamos como Marieli, con aerosoles, con medicamentos para despejar su nariz, para ayudarle a respirar. Y era todo el invierno, desde septiembre a febrero, vivir con esos aerosoles, el Montelukast, lo que es los antihistamínicos, que es para el moquito, el estornudo y esteroide nasal. Y con la artritis empezó a los 4 años, con lo que es artritis reumatoide, ándale, Convivent, Ceretide, exacto. Entonces, sí, a los 4 años que tuvo el diagnóstico de artritis, nos dieron una lista de medicamentos, pues que yo sabía como médico que le iba a dañar hígado, riñón. Fuimos con la reumatóloga y artritis reumatoide, diagnóstico, nos cayó como un balde de agua pues a todos. Y el dolor era lo más importante que él manifestaba, pero el daño a su cuerpo por la artritis, con los años, la deformidad, o sea, lo que puede pasar con el tiempo era lo que a mí me mortificaba, su calidad de vida. Entonces empezamos a ver que el dolor no se le quitaba con ningún medicamento, diclofenaco, tramadol, o sea, le daba lo más leve, lo más fuerte y no le quitaba el dolorcito. Entonces, gracias a Dios, Vanessa y Marieli llegaron a mi vida. Y en enero del 2019 llegó el CBD a México. Entonces, en ese, en ese entonces, gracias a Dios, me pusieron a Vane en mi camino y Vanessa me dijo, dale el CBD, le va a ayudar un chorro. Sí, gracias, Vane, porque estamos fascinados. Gracias a eso se le quitaron muchas cosas. Dándole el CBD, bueno, les platico que el dolor, la rigidez era todo el día hasta mediodía, no se le quitaba. Él amanecía con sus manitas duritas,
con la rigidez, decía que las manitas parecían como si hubiera jugado con tierra y como si se le hubiera secado, no podía moverlas hasta 10, 12 del día bien, sin limitación. A mediodía se le bajaba el dolor, pero mientras era tanto dolor, tanto llanto, verlo así, no poder hacer nada, o sea, no podía yo hacer nada. A veces hasta le ponía en la vena medicamento que no le aliviaba. Empezando con el CBD el primer día, a los 5 minutos vi cómo se relajó su carita, vi cómo en ese momento como que me dio las gracias, porque así fue, fue mágico. Y después de 15 minutos bajó la intensidad del dolor y a la media hora ya no tenía nada. Perdón, es que es muy padre que pueda vivir así. Y ahorita, chillando, no te apures. y ahorita, gracias a Dios, desde entonces ya no se lo he suspendido, vivimos ininterrumpidamente con él, porque sé que no le hace daño. He leído tanto, tanto, tanto que me he documentado y sé y estoy segura que no le hace daño. Estamos en algún momento con el mejor producto a nivel mundial y con esa seguridad todos los días se lo doy. Y con eso era nada más para manejo de dolor y de la artritis y de forma secundaria el asma se le fue retirando, ya no le ha dado esa crisis y actualmente usamos lo que es el CBD y los aceititos, como dice Mariel, en rolón, él ya sabe cómo ponérselo en el pechito y así, en lugar de aerosoles, todo el kit que teníamos ya solo es CBD, probióticos y lo que son los aceititos. Entonces, sí, desde ahí nos cambió la vida a nosotros y yo le prometí a Dios que iba a llegar a más gente. Eso fue. Respira, respira. Ya, ya. Va. Bueno, y me harías favor, Abril, ahí ya estoy chillando también, de contarnos. Yo sé que tienes más de 100 testimonios y que por fortuna, gracias a tu trayectoria, a la persona que eres increíble, ha habido ya más médicos que se han unido a la causa y que también lo están recomendando y eso ha hecho que podamos llegar a muchísima gente. Pero quiero que nos menciones, porfa, dos, o si se te ocurre algún otro, pero tenemos aquí registrados dos de los testimonios que para ti han sido más impactantes. Voy a poner Sí, primero claro. aquí. Claro, bueno, les presento a Kevin, es un guapo ya de 12 años y medio, casi 13. Kevin tiene diagnóstico de autismo desde los 2 años y desde ese entonces le dieron su tratamiento convencional de autismo y risperidona, que es para ayudarle a que no sea tan agresivo, porque dentro de su autismo, que era profundo o severo, él tenía esa falta de comunicación con el mundo exterior, estaba aislado completamente, él no se conectaba con su mamá, con su abuelita, que son el núcleo familiar, la mamá y la abuelita lo crían, y un día llegó desesperada su mamá aquí al Seguro Social porque tenía se estaba golpeando mucho Kevin y tenía unos moretones y estaba descontrolado, él se quería echar a correr y salirse de la casa y ya el medicamento contra lo que era el déficit de atención, lo que era la agresividad, la irritabilidad ya no eran suficientes, ya estaban a dosis súper altas, ya no podíamos subirla más y me llegó llorando porque no podía ya controlarlo. Entonces para ella era un riesgo que se le echara a correr, que se lastimara, que esos moretones aumentaran y sí, cuando llegó traía morado todo, muchos moretones. Pero en realidad lo que estaba pasando es que los 3 medicamentos ya estaban intoxicando su cuerpo. Su médula salió bajito de plaquetas, que son los que nos ayudan a coagular, y por eso él estaba haciendo esos moretones al golpearse levemente o fuerte, hacía moretones muy grandes. Y por recomendación, para no hacerles la historia más larga, el hematopediatra me dijo, ¿sabes qué? Necesito que le suspendas los medicamentos, pero la mamá así como que, ¿cómo le vas a suspender? Si así anda descontroladísimo. Para poder pasar visita, subíamos y tenía que venir el guardia con nosotros porque si no nos pegaba Kevin, nos aventaba. Pero en la primera dosis de CBD, el niño se tranquilizó, se la di al dormir
se tranquilizó, amaneció muy diferente. En el pase de visita del día siguiente le dieron sus 4 gotas porque empezamos con 4 y con 4, porque iba yo a suspender los medicamentos de tajo para ya no condicionarle más daño en su médula. Y así se siguió su mami y felices de la vida se fueron a su casa y hasta ahora ya. Kevin antes no te veía los ojos, ahora ya te ve a los ojos. Si antes veía los zapatos, si quería ponerte atención, si no, se volteaba y como dicen, te tiraba león. Él tenía todo, era muy obsesivo, compulsivo y todo tenía que ser a la hora que él estaba acostumbrado y si no, pobre de su mamá y de su abuelita, ya permite que no sea, ya es más flexible, ahora ya te ve a los ojos, ya te deja que lo abraces, ya va y pregunta, ¿ya me tienes mis gotitas? Ya quiero mis gotitas, o sea, ya platica, ya te besa, ya todo, ya sonríe. Entonces, él tuvo un cambio súper importante, muy bonito. Es muy inteligente, su IQ es muy alto y le gusta la música, entonces ya ahorita está aprendiendo a tocar el piano. No podía estar en una clase completa, ahorita alcanza 3/4 partes de su clase y también le gusta la computación, entonces también está aprendiendo computación. Entonces es una maravilla cómo le cambió la vida a la familia de Kevin y a su abuelita y a todos, ¿verdad? Como Kevin, primero Dios va a ser alguien que puede estar funcionando como cualquier otra persona sin que lo estigmaticen y sin que tenga tanta medicina y que él pueda realmente sentir, expresarse, porque a veces los autistas tienen esa incapacidad de poder enseñar o demostrar sus sentimientos, aunque lo sientan, no lo demuestran, y gracias al CBD ha podido hacerlo. Okay. Muchas gracias. Ella es Alejandrita Borrego, ella nació desde la pancita de su mamá, ella ya tenía una deformidad en su cerebrito, en donde el cerebrito estaba más pequeño, se llama microcefalia, y aparte tenía un síndrome en donde su cabecita, el cerebro era muy pequeño, y tiene diagnóstico de síndrome de West. Son niños que convulsionan 20, 50, 100, 200 veces al día. Todo el día se la pasan convulsionando. Alejandrita Borrego ahorita tiene 11 años. Ella llegaba a urgencias súper grave, convulsionando muchísimo tiempo, media hora, 1 hora. A la media hora ya tenemos que intubar. Había veces que yo llegaba después de 5 horas que estaba convulsiona y yo, ¿por qué no está intubada? Entonces, es pasarle diazepam, medicamentos, dormirla, meterla a un ventilador, mandarla a terapia intensiva, que no tenemos aquí en Sabinas, mandarla a Monclova o Monterrey, arriesgarla ese traslado, etcétera, y vivir con 3 medicamentos toda la vida y sin buen control, porque de 100 convulsiones o de 150 le daban 10, 20, 30. Entonces, en realidad no era calidad de vida, siempre súper delgadita, no subía de peso, no se movía, en rehabilitación se estancaba, no avanzaba. Y gracias a Dios, ahorita lleva 1 año y medio ya con el CBD y su mamá es feliz, le pudimos ir disminuyendo a sus medicamentos, ya nada más tenía vigabatrina, levetiracetam y ¿qué es? Ahorita les digo el otro, se los pudimos quitar por completo, levetiracetam, valproato y vigabatrina. Y se los fui quitando uno por uno, poco a poco, de la mano con el neuropediatra de Monterrey. Y gracias a Dios ahorita solo usa lo que es el CBD y su aprendizaje, sus habilidades motoras, sus convulsiones, ya no vive con ellas, ya no tiene. Ahí está sonriendo, manda besos, se comunica a su modo, pero sí dice palabras, algunas palabras, cuando pensaban que el pronóstico de ella era que no iba a hacer nada, como que iba a vivir casi como un vegetalito, que le iban a tener que estar moviendo y así, solamente que iba a durar alrededor de 3 a 5 años y gracias a Dios ya tiene 11 años. Wow. ¿Todavía puedes abrir? No sé si ya te vas a ocupar allá. Sí, no, sí, okay. Todavía. Me decías que querías hablarnos un poco de la dosificación. Sí, corazón. De la dosis, es importante que sepamos que cada frasquito tenemos 33 miligramos por mililitro, como lo mencionó Marieli.
anteriormente. Es importante saber que 1 mililitro trae 20 gotas y cada gota trae 0.6 miligramos de CBD. Entonces, es importante conocer la dosis que tenemos que manejar y se calcula en estos padecimientos de 10 a 20 miligramos por kilo por día. O sea, nosotros como pediatra todo lo calculamos por kilos, por el peso del bebecito exacto. Entonces, es importante que sepamos que esa es la dosis media. Podemos dar dosis más altas, hasta 30 miligramos por kilo, y también podemos dar dosis bajas, por ejemplo, solamente para mantenerlos sanos a nuestros niños, sin ansiedad, sin estrés, que eso sería darles una gotita en la mañana y una en la noche, o 2 en la mañana y 2 en la noche, sin que padezcan esa ansiedad, esa depresión, ese estrés. El hecho de estar en casa es muy difícil, entonces no les hace daño el hecho de que los protejas y le des lo más maravilloso que existe, y estás previniendo que tengan algún trastorno después psiquiátrico, de estar encerraditos con miedo, ellos tienen muchos miedos. Cuando van al consultorio platican tantas cosas que quisiera meterme en la cabeza de ellos y tranquilizarlos, pero el CBD lo puede hacer. O sea, el CBD te puede dar esa tranquilidad, te puede dar esa calidad de vida, y a dosis muy pequeñitas. O sea, la dosis en promedio de los chiquitos se maneja de 1 a 6 gotas por dosis en cada 8 horas, por ejemplo. Hay chaparritos que necesitan más dosis, pero eso lo vemos nosotros ya personal, o por videollamada, o asesorándolos. No los dejamos solitos, se llama acompañamiento, en donde nosotros acompañamos durante la dosificación hasta llegar al efecto deseado, y tratar de que no lo vean como algo malísimo y que está súper, que es lo peor, porque no lo es la parte medicinal de la planta del cannabis, y que ha mejorado la calidad de vida de mucha gente, mucha, de verdad, que si lo supiera, mucha gente lo utilizaría. Claro. En cuanto a COVID, no sé si pueda comentar algo sobre COVID. Sí, claro. En cuanto a COVID, por ejemplo, en niños, se ha visto que los que más padecen o los síntomas son los adultos, y son los que más han fallecido, pero se sabe que los niños son los transmisores principales, y en potencia multiplicado por 100 o 1000, pueden traer el virus en su vía respiratoria. Entonces pueden no presentar ningún dato, pero estar enfermos y ser transmisores o portadores asintomáticos. Entonces, en general se recomienda que a través del CBD y los medicamentos convencionales puedas ayudarle a que no se enfermen los pacientitos. En general, el CBD previene lo que es cualquier enfermedad, cualquiera, infecciosa, inmunitaria, inmunológica, porque actúa en todos los niveles, así, renales, neurológico, todo bien padre. Entonces previenes, pero si ya tienen los niños COVID, lo ideal es darles el tratamiento para ayudarles a que tenga esa protección, evitar o acortar el tiempo de la enfermedad. O sea, que en lugar de que los niños transmitan 6 semanas a 2, o sea, de 6 semanas a 2 meses, de 6 a 8 semanas son transmisores, a pesar de que les hayas dado tratamiento o así. El CBD acorta eso a 3 semanas. Entonces, qué maravilla que ya no va a estar transmitiendo, ya no va a estar llevando el virus a las demás personas y poniendo en riesgo sin querer, porque ellos son unos angelitos, a los demás. Y en cuanto a COVID en niños, en adultos, es importante que sepan que es una herramienta muy útil y que nos ha salvado vidas aquí en Coahuila, en Monclova, o digo en todo el mundo, ¿verdad? Pero aquí, dándoles 10 gotas cada 3 horas a adultos, dándole 10 gotas a los que no están tan graves cada 8 horas, depende del caso, pero el CBD ha evitado internamientos, ha evitado complicaciones, o ha sacado pacientes de terapia intensiva. Entonces, véanlo como una herramienta que es como para muchas cosas a la vez, porque tiene esos receptores en todos lados, en todo el cuerpo. Si ustedes quisieran buscar información, hay mucha. Antes había información desde el 2006, 2010, y a mí me desesperaba eso, que no podía yo leer algo más reciente, porque no se habían puesto a estudiar esta maravilla, porque
al salir el CBD, quitaría a muchos, digo que no esté alguien de laboratorio, pero les quitaría mucha lana, o sea, perderían mucha lana los laboratorios, o sea, ya en realidad ya no compras medicamentos, ya en la casa ya no compramos ibuprofeno, paracetamol. Es importante que, ajá, exacto, hay muchos intereses de por medio y eso hace que no podamos, nosotros no podamos como decir, ¿sabes qué? Mejor, en lugar de tu antibiótico, mejor toma esto. Sí podemos, pero le das en la torre a las empresas. Digo, lo hacemos, yo lo hago en el consultorio, yo ya no doy tanto medicamento, doy más aceites, doy más cosas naturales. Cookies, que está aquí escuchándome, tiene unas gemelitas hermosas, Daniela y Dariela, y eran súper alérgicas, asmáticas y así. Eh, ya gracias a Dios vivimos con CBD, antes era aerosol, los medicamentos, Montelukast, y ahorita son aceites. Me duele la panza, le duele no sé quién, dale un tecito de tal cosa con tal cosa, endulzalo con miel y así. Entonces, porque son muy efectivos. Sí, un año sin enfermarse en pandemia, alérgicas, asmáticas, es una maravilla. Entonces, pueden buscar información en lo que ustedes quieran, en PubMed, en artículos serios y Medicine, en los lugares donde ustedes sepan que son reconocidos, en Cochrane, y van a encontrar un chorro, ya ahorita son un chorro de información. Entonces, es algo que científicamente está comprobado. Claro, muchas gracias. Oye, Abril, y ya nada más una última pregunta, porque yo a todo mundo le digo y a todo mundo es que es un negociazo, ya hablando de la otra parte, ¿no? Pero me queda claro, en tu caso, el decir, ok, yo como mamá me hice la promesa viendo el beneficio en mi hijo que más mamás se tenían que enterar. Como médico, me hice la promesa de que más niños les iba a dar ese beneficio. Pero, ¿por qué negocio? ¿Por qué hacerlo como negocio una doctora como tú? Ok, pues mira, una vez, así rapidito, nos fuimos primero yo no estaba haciendo el negocio, solo compraba el aceite para mi guapo y éramos felices con eso y para papá, y lo usábamos todos en la casa. Un día nos fuimos a Nueva York, estando en Nueva York, me habla una amiga de la Ciudad de México, una amiga de Coahuila, oye, de Aguascalientes, necesito el aceite porque está convulsionando mi esposo, necesito aceite porque estoy con mucha ansiedad, estoy en depresión. Entonces, estando yo por las calles de Nueva York, precioso, hermoso, que nunca había ido, no es por presunción ni nada, pero en ese momento me cayó el 20 porque le hablo a Mariel y a Vane y les digo, no sean gachas, cómprenme un paquete de tanto y mándenme a Porfa México, a Aguascalientes, a no sé dónde. Y cuando yo regresé, en lugar de ir en números rojos de que ya tenía lo del viaje y así, yo ya había vendido sin estar un paquete de 25,000 pesos. Entonces yo dije, bueno, ya ahora sí me voy a sentar y díganme qué onda con esto. Y la otra fue que empecé a ver que recomendando lo que era el aceite y que la gente lo conociera, lo sintiera y viera los efectos. El aceite solito, por el efecto que hace y por lo bueno que es, solito se vende. Entonces empecé a ver que teníamos ganancia de ahí, que antes decía yo, ay, es poquito. No, ¿cuál poquito? A mí me permitió estar de marzo a marzo, abril, mayo, junio, 4 meses en casa, encerrados por indicación de la inmunoalergóloga pediatra de mi niño. Me dijo, nada más escoge un trabajo, no puedes arriesgar más a Jaime, no puedes ir al consultorio y al IMSS, escoge uno. Escogí el IMSS, como cerré el consultorio 4 meses, mandaba a mis niños con otros pediatras y en esos 4 meses vendiendo el CBD o dándoles el CBD a otras personas y recomendándolo, podía yo ganar más que yendo al consultorio. O sea, no me daba cuenta, podía yo pagar la renta del consultorio, podía pagarle a las asistentes, podía tener lo del colegio de mis hijos, o sea, lo mismo y hasta más. Entonces dije, wow, o sea, dejé un trabajo y como quiera estoy recibiendo muy buenas ganancias. Y lo de la red, yo tampoco había hecho tanto de red, invitaba a mis amigos y sí, vente no sé quién, y hasta que
alguna vez Marieli, platicando con Marieli, me hizo así como clic y dije, bueno, mi papá no me acepta dinero cuando empecé a recibir más lana. Dije, bueno, este es un modo de que pueda mi papá recibir dinero sin que venga directamente de mis manos, porque si va de mis manos no lo quiere. Entonces lo inscribí como parte del negocio y ya ahorita ya se gana su lana, su muy buena lana de 20, 40 mil pesos, gracias a Dios. Y se van directo para él. Él dice, aquí los tengo guardados, pero ya sé que se lo está gastando. Gracias a Dios, pero puedo ya darle esa parte de que papá no aceptaba de mí y poder ayudarle a lo que él necesite y que no me tenga que pedir a mí o a mi hermano y que él pueda viajar si quiere, pueda hacer lo que quiera. Ahorita, por ejemplo, viene manejando, viene para vernos, se viene manejando en 2 pausas, o sea, 2 días. Se queda en San Luis y luego maneja para acá y yo voy por él a Monclova para que ya no maneje tanto Saltillo, no se deja más. Pero tengo la bendición de haber conocido a Your Health, que los tengo desde el año pasado con aceites. Papá ya no se enferma de las alergias. Papá ya se le va a acabar su rolón que le preparo y está por teléfono. Hija, me tienes que mandar el rolón porque ya se me va a acabar y todavía le queda como para una semana. ¿Me lo pones por DHL mañana? Y yo sí. Y yo no, pues tengo mucho trabajo. Mañana sin falta, porque ya se me va a acabar. Pero es la bendición de conocerlo, de sentirlo, de ya decir, pues ya me quité todos los demás medicamentos, ya no usa nada más que el CBD y los probióticos, todos los nutrientes sí los usamos porque son una maravilla. Entonces, por eso ya vimos esto como, digo, ya lo veía yo grande por los efectos que hacía con mi gordo y por toda la familia y por todos mis niños de la consulta, pero ya ahora lo veo más grande, lo veo más hermoso. Muchas gracias por compartir. Digo, nada más ahí como aclaración, tu papá vive en Ciudad de México, tú estás en Coahuila, que está más o menos a 10 horas de distancia, 12, depende de qué tanto le metas la pata, y entonces va a visitarlos y demás. Yo creo que es una bendición. Aparte, a mí me ha tocado ver el cambio con tu papá. Hace unos días vi que comentaba en el grupo de Facebook, esto es una maravilla y no sé qué, y que ya lo recomienda y que ya lo tomó como su negocio y él también está buscando correrle la voz a alguien más. Y yo creo que como hija también es una maravilla el decir, se me puso la piel chinita porque muchas veces nos frustra el decir, trabajó toda su vida y ahorita gana bien poquito, tal vez solo para sobrevivir, pero no para darse los gustos que debería de poder darse a alguien que trabajó 30, 40 años, ¿no? Entonces, Claro. creo que esa maravilla, digo, me tocó compartir contigo el mes que entre los dos ganaron más de $4,000 y era así de, wow, o sea, qué maravilla el poder estar haciendo esto en familia, el que podamos estarlo haciendo sobre todo con ese impacto de los testimonios que tú nos muestras. Muchísimas gracias, Abril. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que compartiste, gracias por abrirte de corazón en el caso de Jaimito y todo lo que esto hizo mágicamente para ustedes. Gracias, Vanessa, por correr la voz. Y hago hincapié en la doctora Abril, en Vanessa, porque no sabemos, no sabemos qué persona hoy nos está necesitando y no le hemos dicho. Si Vanessa no se hubiera atrevido a decirle a la doctora o a insistirle, porque a veces les decimos y no nos hacen mucho caso y tenemos que insistir, imagínense, y de verdad se me hizo un nudo en la panza de pensar, ¿cómo estaría Jaimito el día de hoy si no hubiera insistido Vanessa en que la doctora lo usara con él? ¿Y cuántos de esos cientos de niños que ya se han ayudado al día de hoy ni siquiera sabrían que esto existe? Entonces, esa es la maravilla que tenemos en las manos, pero también ese es el compromiso para mí, la misión y la responsabilidad que cada uno de los que estamos aquí, que ya sabemos que esto existe y el impacto que puede tener en vidas, de llevarle la voz a alguien más. En la mañana, y ya voy a cerrar con esto, si quieres más información, si dices, oye, sonó bien eso, yo también quiero impactar vidas, yo también quiero formar parte de esas soluciones, quiero formar parte del estar ayudando a otros, y también quiero ganar lo que gana Nachito, ¿verdad? Háznoslo saber. Pero voy a cerrar con esto. En la mañana la doctora Kena decía, mucho de lo que me dicen es que está caro. Y les voy a decir algo, y Abril mencionó un montón de medicamentos. Imagínate lo que cuesta, más ahorita
que la mayoría de los servicios médicos no están dando medicamentos aquí en México y yo creo que en toda Latinoamérica por la pandemia. Si en el Seguro Social no te los dan, los tienes que comprar. Estaba viendo yo hace unos días un caso de una persona que hablaba de cuánto se gastó para tratar a su esposo de COVID. Y ella hablaba de que solo 2 cajas de pastillas que le pidieron que el señor se tomaba una diaria fueron 50,000 pesos. Solo en las pastillas. Y gracias a Dios el señor sobrevive, pero todavía tiene que estar pagando médicos, todavía tiene que estar pagando medicamentos, tanques de oxígeno y no sé cuántas cosas. A la hora que lo ves así, y siempre les digo, arrepiéntete antes. Si no es este virus, es otra cosa. Te puedes enfermar de algo que el CBD puede prevenir y créeme, ya estando ahí, es más difícil ayudarte. Es una maravilla el poder decir desde antes. Y ahí sí va el regaño de mamá. Luego nos gastamos dinero en tonteras y esto, que es lo único que tenemos.